Vamos ya con el análisis de los mercados financieros. Tenemos ya aquí a Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird. Marc, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Marc, y por supuesto se acercan ya las reuniones de política monetaria de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo y me siento un poco obligada a preguntarte qué es lo que se espera y sobre todo entiendo que lo que se espera respecto a subidas de tipos, 50-25 puntos básicos, más o menos ya estaría descontado, ¿no? Lo que se espera en el caso de la Fed serían 25 puntos básicos de subida, o al menos eso es lo que cree el mercado, dan una mayor probabilidad a esta subida antes que a la de 50 puntos, pero en el caso europeo parece que está un poquito más claro que van a ser 50 puntos básicos. Creo que al final una de las claves, Marc, puede estar un poco en la retórica. ¿Crees que van a seguir Lagarde y Powell con esa misma retórica agresiva, un poco para compensar que realmente lo que están haciendo los hechos, bueno, son un poquito menos agresivos? Podríamos decir que las subidas no son tan fuertes, pero ellos siguen diciendo que todavía quedan subidas, que van a subir los tipos y van a dejarlos ahí muy altos durante más tiempo. ¿Qué esperas de estas reuniones de política monetaria? Sí, un poco lo que comentas, ¿no? Yo creo que el mercado está descontando un escenario muy positivo, incluso una bajada de tipos durante este año, hacia finales del propio año, y ver un poco cómo el Banco Central Europeo se va adaptando también a esos datos de inflación y sobre todo un paro que sigue aguantando robustamente, ¿no? Vamos a ver lo que nos dicen. La verdad que yo creo que la clave es que el mercado ha acelerado bastante. El mercado ahora con los resultados empresariales puede subir incluso un 4 o 5% más. Ojo que el Nasdaq está superando la zona de los 12.000 puntos. Vamos a cargar el gráfico. La zona de los 12.000 puntos del Nasdaq es clave porque este nivel que estamos viendo ahí es una figura de cambio de tendencia y el Nasdaq es el índice más débil. Todos sabemos que la gran caída que hemos visto en los mercados viene provocado sobre todo por la disrupción y ahí los bancos centrales, cuando tienen un mensaje un poquito más hawkish, al Nasdaq le cuesta. Y cuando el mercado interpreta que podemos ver el techo e incluso una bajada de los tipos de interés, anticipa ese cambio de sesgo, que todavía estamos muy pronto, claro, pero el Nasdaq, superando los 12.000 puntos, fíjate que el proceso bajista, la tendencia bajista se completa. Y ojo porque esto no es baladí, porque al final todos los mercados absolutamente ya están en tendencia alcista, desde el oro, el eurodólar también ha cambiado su movimiento, las materias primas se recuperan al calor del eurodólar y el Nasdaq es el único que queda todavía por cambiar su tendencia. Si lo vemos por encima de los 12.000 puntos con la presentación de los resultados y con un mensaje, podemos decir, en línea a lo que nos han venido contando los bancos centrales, el mercado puede superar esa zona de resistencia y tener ese 4 o 5% más de rentabilidad que creo que puede subir las bolsas si todo va bien para luego ya descansar durante un tiempo más bien largo. Entonces, a partir de ahí está claro que el detonante va a ser, pues por ejemplo, hoy lo que nos diga Microsoft, lo que nos dirá mañana Tesla y lo que nos irán diciendo los bancos centrales, especialmente Wall Street, porque desde luego se está descontando un escenario muy positivo y veremos si le parece bien a Powell y compañía y cambian y moderan un poquito el discurso para relajar las bolsas o permiten un poquito más de subida en el corto plazo. Por cierto, citabas el caso de Tesla, Marc. Quería preguntarte un poquito más sobre lo que se espera de estos resultados, porque hay que recordar que no lleva precisamente muy buenas últimas semanas Tesla. ¿Qué es lo que podría decir Tesla o alguna pista que nos podría dar que podría hacer que de nuevo, bueno, pues vuelva a volar en bolsa? ¿O acaso a lo mejor eso ya se ha terminado y en el caso de Tesla casi cualquier cosa que nos pueda decir el mercado se la va a tomar a mal? Sí, la verdad que Tesla, nosotros hemos sido muy contundentes en esta valoración porque al final podemos hablar de mil cosas, pero no, Tesla es una compañía de fabricación de automóviles, ¿no? Luego lo más, que es mucho más que eso, claro que sí, pero como compañía de fabricación de automóviles disruptora en cuanto al coche eléctrico, pues creo que tiene un nivel de competencia alto y además una industria que cada vez está más decidida hacia el cambio, ¿no? Y por lo tanto Tesla tiene que demostrar mucho al mercado para justificar sus precios actuales, ojo, después de caer casi un 70%, es decir, imagínate cuando estaban sus máximos, si encima Elon Musk está vendiendo acciones, pues es muy probable que la acción siga cayendo. De hecho, es la más débil de todas las grandes del Nasdaq y necesita mucho para cambiar la tendencia. No así Microsoft, por ejemplo, o Nvidia o Google, que ya tienen patrones de cambio, ¿no? Junto con Amazon, Tesla, desde luego, es la más débil y sobre todo tiene que superar las expectativas en venta de coches y es tan exigente el precio todavía que lo va a tener muy complicado. Vamos a ver qué nos cuenta, porque desde luego si hoy presenta bien Microsoft y mañana Tesla agrada al mercado,
yo creo que los 12.000 del Nasdaq son visto y no visto. Si Tesla defrauda, vamos a ver cómo las grandes tecnológicas presentan, pero desde luego yo creo que la clave va a estar en el conjunto de esas 6 grandes compañías como son Microsoft, Tesla, Nvidia, Alphabet, Amazon y Apple. También quería preguntarte por Amazon. Hay que recordar que, me parece que fue en la última presentación de resultados, cuando hizo esas estimaciones sobre el cuarto trimestre, que al final, bueno, pues es un trimestre de mucho consumo porque incluye ese periodo vacacional navideño, no sentó nada bien al mercado y en un día cayó un 20% la acción. ¿Qué se puede esperar de este cuarto trimestre? ¿O acaso ya por esas previsiones precisamente que hizo ya Amazon podemos o el mercado ya puede haber descontado que el último trimestre de 2022 no haya sido muy bueno para el caso de la empresa de Jeff Bezos? Sí, eso es un poco lo que a nosotros nos hace ser moderadamente optimistas con el Nasdaq, ¿no? Dentro del proceso bajista, pero es precisamente lo que comentas, que el mercado ha descontado ya un escenario muy negativo y las grandes tecnológicas siguen en un proceso bajo. Ahí tenemos el Nasdaq, por ejemplo, en pantalla, pero más o menos las grandes compañías presentan patrones parecidos excepto Amazon y Tesla. Ambas compañías presentan un patrón todavía bajista. Esta zona de mínimos soportada por el Nasdaq ha sido perdida por Tesla y por Amazon y de momento están en fase de rebote y eso es muy importante porque los cambios de tendencia precisan de mucho tiempo, a veces 6-7 meses y de momento Tesla y Amazon están ahí. Eso no frena la posibilidad de que veamos un rebote de estas dos compañías mientras el resto ya cambia la tendencia y por eso el conjunto de los resultados va a marcar si eso realmente puede suceder, si el Nasdaq puede superar esa resistencia, ¿no? Y Amazon, yo creo que el mercado ha descontado un escenario muy negativo. Es cierto que estamos viendo que las condiciones no son buenas para las tecnológicas y que de hecho están reestructurando su política de costes y veremos si ya ha impactado en su cuenta de resultados, con lo cual ahí sí que podría haber estado descontado el escenario muy negativo y creo que es muy importante lo que nos cuenten las próximas sesiones las grandes compañías tecnológicas, sin duda. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes desde luego de esos resultados. Hoy tenemos esos de Microsoft, así que vamos a ver también cuáles son las cifras y los mensajes que nos trasladan desde Microsoft, pero antes de nada, antes de despedirme también, Marc, quería preguntarte por los datos de PMI de Europa que hemos conocido en el día de hoy, datos de PMI un poco más flojos para Francia. Podemos decir que, bueno, medio para Alemania y buenos para Europa, porque al final la eurozona ha conseguido que su dato de PMI compuesto superar ese umbral de los 50 puntos y volver de nuevo a cotizar en ese terreno, a registrar un PMI en ese terreno de expansión económica. Luego también hemos tenido en el día de hoy declaraciones, o bueno, filtraciones más bien de las previsiones que va a publicar mañana el gobierno de Alemania, que dice que en lugar de esperar una contracción económica para 2023, ahora va a esperar que haya un crecimiento del 0,2% para la economía alemana este año. Vamos, que básicamente parece que confluyen muchos datos que nos vendrían a decir que la recesión pues a lo mejor no tendría que asustarnos tanto para este año 2023, incluso que puede ser que no acaba llegando. ¿Cómo has visto estos datos de PMI en el día de hoy, Marc? Bien, la verdad que hace semanas que venimos comentando la importancia de posicionarse en el mercado, que ese tono tan negativo y pesimista del mercado incluso hasta era positivo para tomar posiciones, ¿no? Por esa capitulación, a veces cuando todos esperan la capitulación, lo que no saben es que forman parte de ella, ¿no? Y eso muchas veces es muy interesante para posicionarte en contra del mercado cuando tú ves el mercado como lo que es, un mercado en el que se comercian compañías y las puedes comprar, ¿no? Y los datos macroeconómicos es que no hacen más que respaldar esa tesis, que hemos tenido una recesión muy discutible según el tipo de rasero con la que la midamos, por los trimestres en negativo y demás, pero en general no podemos hablar de una recesión y desde luego de una recesión grave. Lo vemos ya en Europa con los PMIs en positivo y por lo tanto eso significa que vamos a tener un soft landing si nada se estropea, lo cual es muy favorable para que hayamos podido cohabitar con un saneamiento necesario de los mercados. Un mercado bajista, pues yo creo, con una transición bastante ordenada. Fíjate que estamos a un 5% de los máximos históricos en el Dow Jones y en los máximos de los últimos años en el DAX y en la bolsa europea, ¿no? Entonces, parece que hemos superado esa transición y precisamente lo que nos dice ahora el PMI
es que los mercados, una vez más, no se equivocan, ¿no? Y a pesar del pesimismo y de las ganas que a veces tenemos en que caiga más y dramatizar, pues el mercado se aguanta muy bien y los PMIs justifican, justo con los resultados de las empresas, que la recesión, afortunadamente, de momento, toquemos madera, no es tan dramática. Y bueno, ya por último, como colofón, como conclusión, Marc, quería preguntarte, ¿en tu opinión el mercado bajista se podría decir que ya ha terminado o que estamos ya en los últimos coletazos? A ver, si lo analizamos técnicamente, sí, lo único que nos queda es el Nasdaq, porque básicamente lo que podemos interpretar en un mercado bajista es que todos los índices y todos los activos sigan una dirección. Entonces, lo estamos viendo, lo decíamos antes, ¿no? El oro, el eurodólar, la bolsa europea, queda la tecnología, pero si excluimos esas 6 grandes compañías de la tecnología, todo ya ha cambiado de tendencia. Nosotros analizamos 114 subsectores que componen las industrias básicas de la economía y a partir de ahí desgranamos con valores alrededor de 3.400 compañías y los indicadores de otoño de 2021 eran para asustarse. Y los indicadores del otoño del año pasado eran para comprar, ¿no? Y ahora mismo el mercado sigue siendo muy positivo. Yo la verdad que no entiendo el dramatismo de algunos analistas, como comentabas antes, ¿no? Wilson, que tiene, por cierto, un podcast muy interesante, y no entiendo el dramatismo. El mercado nos está diciendo otra cosa. Estamos viendo las materias primas repuntar, ¿no? Y a lo mejor en el debate de si una segunda ola de inflación podría estropear el mercado lateral que parece que se está construyendo, pues creo que el alarmismo que tenemos no contrasta para nada lo que estamos viendo en PMIs, indicadores económicos adelantados, resultados de las compañías y los propios mercados que han hecho una limpieza descomunal como nunca en la renta fija, perfecta en la renta variable y que han sentado las bases para que podamos volver a disfrutar de subidas. No creo que con la alegría del 2021, por ejemplo, pero sí suficiente como para que recuperemos los máximos previos a la guerra de Ucrania, que estamos a un 5%, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, nos vamos a quedar con eso, con que la limpieza ha sido descomunal para la renta fija, perfecta para la renta variable y aunque quizá no estemos ante una repetición de 2021, es probable entonces que 2023 sea un año positivo. Marc Ribes, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Bueno, y nosotros seguimos pendientes de